Vamos a dar paso ahora a un conversatorio muy interesante. Tenemos la siguiente conferencia, se ha titulado Enfermedad de Fabry, Estado del Arte, Enfoque Multidisciplinario. Para eso invito al doctor Luis Barros Camargo, que nos va a deleitar en conjunto con unos colegas que se encuentran en la ciudad de Argentina, y vamos a tratar de hacer esto ameno, agradable, aprovechar la experiencia de la doctora Paula Rosenfeld, del doctor Ricardo Reisen y del doctor Luis Barros. Presento a la doctora Paula. La doctora Paula realiza sus estudios de bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un doctorado de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y un postdoctorado en LISIN. Actualmente es investigadora independiente, profesora adjunta de Inmunología de Facultad de Ciencias Exactas. Es responsable del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Almacenamiento Lisosomal y del Instituto de Inmunología y Fisiopatología, coautora de trabajos de investigación. Y tenemos también al doctor Ricardo Reisen, médico neurólogo, especialista en neurología en Canadá, becario internacional en especialidad de neurofisiología, clínica y enfermedades neuromusculares, actualmente jefe de neurología del Hospital Británico de Buenos Aires, editor de la revista Neurology, director del curso intensivo de entrenamiento de enfermedad de Fabry y es presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio de Enfermedades Lisosomales. Y contamos con la presencia del doctor Luis Barros, nuestro actual presidente electo para la siguiente sesión, médico especialista en nefrología, manejo del cuidado de niños y adolescentes, profesor universitario y especialista en auditoría médica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y nuestro director del Comité de Enfermedades Huérfanas. Gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento al Comité de Enfermedades Huérfanas, doctor Edwin, que hace parte, el doctor Teo, que está aquí presente, ¿quién más veo presente del comité? Bueno, la doctora Angélica, que es nuestra próxima presidenta del comité. Me invitaron a hacer un conversatorio sobre la enfermedad de Fabry. Y en ese pensar, yo dije, pues, tengo expositores que me anteceden, el doctor Edwin, y seguro va a hablar de todos los síntomas y de todas las variantes. Entonces, ¿con qué me quedé? Y me hice una pregunta, ¿cuál es el síntoma más invalidante que tiene la enfermedad de Fabry? ¿Y cuál es el síntoma que más interfiere en el diario de nuestros pacientes con enfermedad de Fabry? Y dije, pues es el dolor y son las manifestaciones neurológicas, tanto periféricas como centrales. Entonces, empecé a revisar casi todas las conferencias que hemos dado durante los últimos 10 años y es el tema que menos hemos tocado. Por lo cual, invité al doctor Ricardo Reisen, que es médico neurólogo, y la segunda pregunta que me hice, ¿en qué es lo que más nos enredamos en el diagnóstico y decisiones terapéuticas? Y también fue lo que habló el doctor Edwin, una parte, que son las diferentes variantes y las diferentes manifestaciones de la enfermedad de Fabry. Sobre todo, saber qué es cuáles son las variantes patogénicas, cuáles son las variantes no patogénicas, las variantes de aparición tardía, el Fabry clásico, cuándo tratamos a una mujer, cuándo tratamos a un hombre. Y para eso también invité a mi compañera, que es la doctora Paula, que se encuentra con nosotros. Yo me atreví a elaborar unas preguntas, doctora Paula, si me escucha, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos allá en Colombia. Estamos sin voz, doctora Paula. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para todos. Muchas gracias. Bueno, te vemos muy clara. Si puede, le podemos ampliar la pantalla a la doctora Paula. Doctora Paula, tenemos tiempo corto, entonces yo me elaboré un pequeño cuestionario
para que creo que fueron las principales preguntas que recogí de mis alumnos, de compañeros. Y la primera pregunta que me gustaría que nos hablaras serían, ¿cuáles son las variantes asociadas a la enfermedad de Fabry? Bueno, muy bien. Tengo unas diapositivas, no sé si las están viendo. Sí, la estamos... Para poder contestar esta pregunta. Entonces, en principio, lo que quería es, apoyando lo que recién escuchamos de la charla del doctor Edwin, hablar un poquito y reforzar esta nueva terminología que tiene que ver cuando hablamos de variantes en la enfermedad de Fabry. Cuando hablamos de variantes en la enfermedad de Fabry, podemos hablar de variantes de dos tipos, asociadas a las variantes clínicas, o los fenotipos, las manifestaciones clínicas, o las variantes genéticas, que tiene que ver con los resultados que encontramos cuando uno realiza la secuenciación del gen en una muestra con sospecha clínica de enfermedad de Fabry. Entonces vamos a ver un poquito, reforzar estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de las variantes clínicas o fenotipos, podemos encontrar, como recién escuchábamos, la forma clásica, que es la forma típica, en la que más fácil es de diagnosticar dentro de lo que es una enfermedad rara, ya que tiene las manifestaciones de inicio en la infancia, con acroparestesias, dolor abdominal, córnea verticillata, angioqueratomas e hipohidrosis, y las intolerancias al calor y al ejercicio. Y las manifestaciones en el Fabry clásico, que con el tiempo van progresando con la edad, con la aparición de las manifestaciones renales, cardíacas y cerebrovasculares. Este es el Fabry clásico, que tiene entonces estas manifestaciones bien típicas de la infancia. En cambio, por otro lado, tenemos la otra forma, el otro fenotipo de Fabry, que son las que llamamos variantes tardías, que carecen de estas manifestaciones clínicas características de la infancia, pero que las manifestaciones van a aparecer a partir de la segunda o tercera década de la vida, con manifestaciones típicamente asociadas a un único órgano blanco, como son las manifestaciones renales, cardíacas o cerebrovasculares. Entonces, por esto es lo que llamamos las variantes clínicas, donde tenemos los dos fenotipos de pacientes con enfermedad de Fabry, tanto para varones como para mujeres. Y la característica de las variantes tardías es que son más difíciles de diagnosticar, porque justamente son manifestaciones que son inespecíficas, porque pueden ser confundidas o pueden ser las mismas manifestaciones que encontramos en otras patologías. Son pacientes con proteinuria, con pérdida de la función de filtración glomerular, lo podemos encontrar en otras enfermedades, no solamente en la enfermedad de Fabry. Por eso son mucho más difíciles, tanto de sospechar como de diagnosticar. Bueno, y por otro lado tenemos las variantes genéticas. Cuando uno parte del diagnóstico de pacientes con enfermedad de Fabry, es demostrar la presencia de una variante en el gen GLA, y para eso lo que hacemos desde el laboratorio es secuenciar el gen GLA, que recién nos mostraba el doctor Edwin, que se encuentra en el cromosoma X. Y una vez que uno realiza la secuenciación en la muestra de nuestro paciente con sospecha clínica, y encuentra una alteración, un cambio en la secuencia de ese gen, lo que tenemos que hacer es interpretar ese cambio. No todos los cambios en el gen van a ser patogénicos y asociados a enfermedades de Fabry. Podemos encontrar, y es lo que se está viendo últimamente, que hay algunas variantes que no son patogénicas, que pueden ser benignas o de significado incierto. De significado incierto quiere decir que todavía no podemos terminar de interpretar si están asociadas a enfermedades de Fabry o no. Entonces, cuando uno realiza la secuenciación del gen, no solamente alcanza con detectar un cambio en el gen, sino que después tenemos que realizar la interpretación, y ahí es donde es lo más importante, ¿sí? Entonces, las variantes que van a ser asociadas a enfermedades de Fabry son aquellos que podamos interpretar y clasificar como patogénicas o probablemente patogénicas. En cambio, aquellas de las variantes de significado incierto o benignas no son pacientes con enfermedad de Fabry, ¿sí? Se descarta que tengan enfermedad de Fabry. Y esta es otra forma de ver este mismo resultado, y en donde acá se hace referencia a la prevalencia de esas variantes, dependiendo del tipo de variante, la prevalencia de encontrar esa variante en la población general. Aquellas variantes asociadas a fenotipo clásico o variantes tardías son las que encontramos en menor cantidad en la población general. Pero fíjense que las variantes de significado incierto o las variantes benignas podemos encontrarlas en una mayor prevalencia en la población general, y hay que tener mucho cuidado porque estas variantes no generan enfermedad de Fabry, como decíamos recién.
Entonces, se encuentran en una alta frecuencia en la población general, así que tener cuidado porque no generan enfermedad de Fabry, o sea, no están asociadas a enfermedad. Pero hay que tener cuidado porque en muchos casos hay diferencias en la interpretación. Pero bueno, uno tiene que conocerlas para poder establecer el diagnóstico definitivo. Y bueno, ¿y en qué nos basamos desde el laboratorio para poder establecer este criterio? Por un lado, distintos significados para establecer el criterio de interpretación, y desde el punto de vista del laboratorio podemos realizar el dosaje enzimático de la enzima alterada en ese paciente en leucocitos, de un varón hemicigota, donde los pacientes que tienen variantes de significado incierto o benigno van a mostrar actividad enzimática normal, y eso descarta que tenga enfermedad de Fabry. Y la histología de los tejidos, si realizamos una biopsia de tejido analizado por microscopía electrónica, no vamos a ver ninguna alteración, o por lo menos no vamos a ver los típicos cuerpos lamelares que sí encontramos en los pacientes con Fabry. Entonces, en los pacientes con Fabry que tienen variantes patogénicas, vamos a encontrar una actividad enzimática deficiente en leucocitos de un varón hemicigota, y también cuerpos lamelares en biopsias de tejidos, o los típicos cuerpos cebra que son característicos de pacientes con enfermedad de Fabry. Entonces, de esta manera, desde el laboratorio contamos con estos estudios para poder interpretar la variante que encontramos en nuestro gen. Bueno, excelente. Sí, Paula, excelente tu presentación. Mi segunda inquietud fue, ¿cuál es la situación actual asociada al diagnóstico de laboratorio de Fabry? Y otra pregunta que te quería hacer, ¿cuál es la utilidad actual de la determinación del liso-GB3 en el marco de los estudios de pacientes con enfermedad de Fabry? Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que vemos en la situación actual es que se observa, hay una mayor sospecha clínica que está basada en estas manifestaciones asociadas a un único órgano blanco, sabiendo que existen estas variantes tardías. Entonces hay mayor sospecha clínica, lo cual es bueno cuando nos enfrentamos a una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Aquí hay muchos estudios de tamizaje en poblaciones de riesgo, pero justamente con esto hay que tener cuidado, porque si se están haciendo muchos estudios de tamizaje en donde se utilizan sangre en papel de filtro para realizar el dosaje enzimático, la determinación del liso-GB3 y la secuenciación con una interpretación quizás errónea del resultado que tenemos en la secuenciación, podemos llegar a tener resultados falsos positivos. Así que hay que tener mucho cuidado porque no hay todavía un criterio unificado, universal de cómo interpretar la secuenciación del gen. Y también tener en cuenta que el dosaje enzimático en papel de filtro no es confirmatorio, sino que debe ser realizado en leucocitos de sangre periférica. Entonces, bueno, podemos tener cuidado con estos estudios en papel de filtro, hay que confirmarlos en leucocitos, en los varones, y con los criterios de interpretación de la secuencia. Entonces esto puede dar lugar, si no tenemos ese cuidado, a errores de diagnóstico, con posibilidad de falsos positivos, y una estimulación inapropiada de un tratamiento específico para Fabry en un paciente que no tiene Fabry. Bien, con eso contesté, creo, tu pregunta. Sí, hablemos sobre el liso-GB3 como biomarcador, la importancia. Muy bien. Bueno, con respecto al liso-GB3, sabemos que los pacientes con enfermedad de Fabry acumulan GB3 y se produce un derivado de este GB3 que es el liso-GB3. El liso-GB3 se puede encontrar en niveles elevados en el plasma o en el suero de los pacientes, y como ustedes pueden ver acá, hay muchos trabajos donde analizan para los distintos fenotipos de enfermedad de Fabry y distintos géneros, los valores que podemos encontrar en suero del liso-GB3. ¿Qué es lo que se ve en general? Es que los pacientes varones con enfermedad de Fabry clásicos son los que tienen los valores mayores, pero los pacientes varones con las formas tardías, o las mujeres, ya sea de variantes tardías o las formas clásicas, pueden tener valores mucho más bajos, y a veces solapados con los controles normales. O sea que la sensibilidad como tamizaje del estudio del liso-GB3 es algo baja, ¿sí? No es un marcador altamente sensible cuando uno lo quiere realizar un estudio de screening, por ejemplo. Entonces podemos encontrar pacientes con enfermedad de Fabry que tengan valores de liso-GB3 normales, así que estar alertas con esto también. Y también podemos encontrar estudios donde
En otras patologías, la especificidad también es relativamente baja, o en algunos casos es baja, porque se puede encontrar valores del ISO-GB3 elevado para pacientes con otras enfermedades lisosomales. O sea que no es un estudio de una alta sensibilidad ni de una alta especificidad, así que tener cuidado con los resultados también del ISO-GB3 y siempre acompañarlo de los estudios de dosaje enzimático, más la secuenciación del gen con una correcta interpretación. Bueno. Muy bien. Sí, continúa, por favor. No, hay unas pequeñas palabras con respecto a la utilidad del ISO-GB3 para el seguimiento de tratamiento. Lo que podemos decir es que en los pacientes donde se observan valores elevados del ISO-GB3 al inicio del tratamiento, se observa una rápida disminución cuando se instaura el tratamiento específico en los primeros meses de tratamiento, pero después en general se estabiliza y no sigue bajando, ¿sí? Se estabiliza en general en un valor elevado por encima de los controles normales. Y en los pacientes donde el ISO-GB3 al inicio es relativamente bajo, no se ve un descenso muy significativo. Entonces puede ser útil para ver la farmacodinámica, ver que justamente el ISO-GB3 disminuye al principio del tratamiento, pero bueno, a veces tiene una baja correlación en algunos casos para el seguimiento del tratamiento. Muy bien, Paula, y como aquí estamos son todos nefrólogos, ¿qué sabemos sobre la fisiopatología de la nefropatía de Fabry y qué mecanismos nos explican la pérdida progresiva de la función renal? Bueno, con respecto a lo que es la fisiopatología de la nefropatía en la enfermedad de Fabry, o sea, todavía no conocemos del todo la explicación a por qué se pierde la función de filtración glomerular y por qué aparece la proteinuria. Hay algunos estudios, que es lo que les voy a mostrar, que podemos ir entendiendo por qué ocurre la nefropatía Fabry. Entonces hay algunos estudios de la doctora Tondel, donde podemos ver, ellos lo que hacen es analizarlas por microscopía electrónica, las biopsias de pacientes con enfermedad de Fabry. Hay muchísimos trabajos publicados por este grupo, donde ellos lo que están haciendo es hacer una cuantificación morfométrica de los depósitos de GB3, donde se especifican, se enfocan principalmente en los podocitos. ¿Por qué? Porque los podocitos son las células que más cantidad de depósitos de GB3 uno ve en la biopsia. Y ellos lo que hacen es estudios de cuantificación de volumen ocupado por el GB3 dentro de los podocitos. Y lo que han visto es que la cantidad de depósitos de GB3 va aumentando con la edad del paciente hasta un cierto nivel y después llega a un valor plató, alrededor de los 30 años. Y que eso se correlaciona con los valores de proteinuria, porque después los podocitos lo que ven que en los glomérulos van disminuyendo, y ellos lo que explicarían es que se están perdiendo la orina, porque este podocito llega un momento que no puede acumular más GB3 y se pierde. Y eso se relaciona con la proteinuria. O sea, hay una relación directa con la proteinuria, pero no han visto hasta ahora correlación con lo que es la función de filtración glomerular. Así que la cuantificación del volumen de GB3 en los podocitos podría ser útil y relacionado con la proteinuria, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos un estudio en nuestro proyecto de investigación, al ver que había fibrosis en las biopsias de pacientes con enfermedad de Fabry, tratar de entender, y sabiendo que existe un mecanismo inflamatorio asociado a la enfermedad de Fabry, entender si este mecanismo inflamatorio podría llevar a explicar en parte, por lo menos, la fibrosis que se genera en los riñones de los pacientes Fabry. Lo que hicimos es, sabiendo que el TGF-beta es la principal citoquina profibrótica, analizar en biopsias de pacientes con enfermedad de Fabry, si las células de los pacientes con enfermedad de Fabry producían TGF-beta, que es la principal citoquina profibrótica, y que podría estar explicando que se genere fibrosis en el riñón. Y bueno, lo que hemos encontrado, hacer la tinción para TGF-beta en las biopsias de pacientes con enfermedad de Fabry, es que había producción de TGF-beta y que era producida por las células tubulares. No vimos producción de TGF-beta en el glomérulo, en ninguna de las células glomerulares, ni en los podocitos, ni las mesangiales, ni las endoteliales. A diferencia de lo que uno ve en la nefropatía diabética, donde en la nefropatía diabética sí se ve producción de TGF-beta en el mesangio. Nosotros solamente lo vimos producido por las células tubulares.
Entonces, viendo que había producción de TGF-beta en las biopsias de pacientes con la enfermedad de Fabry, quisimos ver si habían miofibroblastos. El TGF-beta produce o induce la diferenciación de células hacia miofibroblastos, que son las que producen la matriz extracelular, el depósito de matriz extracelular que genera la fibrosis. Y efectivamente, haciendo la tinción con un marcador de miofibroblastos, efectivamente vimos la presencia de estas células, estos miofibroblastos, que son los productores de matriz extracelular, tanto en el mesangio, en el glomérulo, como en el intersticio. Y esto podría explicar, en parte por lo menos, la producción de, la deposición de matriz extracelular con fibrosis, tanto en el glomérulo como en el intersticio. Entonces, bueno, este es el resultado de este primer estudio que estuvimos haciendo en nuestro laboratorio, donde vimos entonces producción de TGF-beta, presencia de miofibroblastos, lo cual explicaría la fibrosis que uno observa a nivel de las biopsias renales de pacientes con enfermedad de Fabry. Y bueno, listo. Muy bien, Paula, muchas gracias. Es muy alentador ver que a pesar de que eres genetista, pues manejas el tema de la nefrología, y es lo importante de trabajar con equipos multicéntricos para poder atender adecuadamente el paciente con Fabry. Ahora quiero conectarme con el doctor Ricardo. Doctor Ricardo, muy buenos días. Está en mute. Hola. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Hola, doctor Ricardo, ¿cómo está? Le debo el café, pero usted me debe el whisky, ¿no? Sí, sí, lo vamos a compensar. Sería mucho más divertido estar con ustedes en el eje cafetero, pero ya lo resolveremos el próximo año. Bueno, muy bien, doctor Ricardo. Queríamos hablar con usted todo lo referente al dolor. Yo había generado unas preguntas que las habíamos conversado con anticipación. ¿Cuáles son las manifestaciones tempranas de la parte neurológica en el paciente con enfermedad de Fabry? ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Cuál es el origen del dolor en la enfermedad de Fabry? ¿Y cómo se diagnostica una neuropatía de fibra fina? ¿Y cuáles son los errores diagnósticos? Creo que le dejo el auditorio para que usted nos ayude a responder estas preguntas. Bueno, es un gusto. ¿Comparto la pantalla o la presentación la Sí, tienen ustedes? Comparte pantalla tú. A ver. ¿Se ve? Sí, ahí estamos. A ver, que yo la pueda ver también. Bueno, vamos avanzando. La veo en la pantalla de ustedes más que en la mía, pero esencialmente con la información que nos han dado las conferencias anteriores, digamos que el neurólogo va a participar en la identificación potencial de pacientes con Fabry en dos momentos. El momento inicial, la infancia, adolescencia, los pacientes con la forma clásica, cuando el tema central es dolor neuropático, que ahora vamos a ver, o dolor abdominal, que sin duda tiene un componente neuropático también. A medida que el cuadro avanza, el otro gran compromiso en el que va a participar el neurólogo es la afectación de la patología cerebrovascular. Yendo directamente al dolor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los pacientes lo que se quejan es de esto, de ardor, quemazón, pinchazos, hormigueos en plantas y en palmas, que por momentos se exacerban en lo que hace su intensidad y hacen que el joven esté necesitado de permanecer en su casa, en su cama, requerir opioides. Este incremento es lo que se denomina crisis Fabry. Cuando uno combina esto con la hipohidrosis que se ha mencionado, explica por qué estos pacientes tienen la clásica intolerancia al ejercicio, y la suma de los dolores, el neuropático y el intestinal, es lo que produce el problema principal en la infancia y adolescencia y la baja calidad de vida de estos pacientes. La pregunta que me hacías es, ¿qué tan frecuente es y por qué la tienen? Bueno, ya sea que uno mire
el gráfico de la izquierda, que es la base de datos de FOSS, o la de la derecha, que es el Fabry Registry, va a encontrar lo mismo. 60% de chicos y adolescentes con la forma clásica, antes de los 10 años, van a describir y presentar este tipo de molestia. Y la base de esto está representada en esta diapositiva. A la derecha, las fotos lo que muestran es una biopsia de piel hecha de la misma manera que sus dermatólogos la hacen en sus hospitales. La diferencia es que acá se corta y se tiñe de una manera particular. Y entonces lo que se puede ver usando anticuerpos que reconocen antígenos neurales son esos hilitos rojos que atraviesan la dermis, se distribuyen por la epidermis y que son las fibras finas que todos nosotros tenemos y que nos dan la sensibilidad termoalgésica. En la figura de arriba, en la foto de arriba, tienen una biopsia de piel normal. En la foto de abajo, lo que se vería en la piel de un paciente con Fabry, una depresión severa de esos hilitos rojos, de esas fibras finas. Y en los gráficos de la izquierda, lo que ven es lo que pasa en concreto en pacientes Fabry. En varones, arriba, mujeres, abajo, los varones en el 100% de los casos, si le hicieran biopsia de piel, en la forma clásica van a encontrar una reducción de las fibras finas, en las mujeres en un 50%, por este mecanismo que se acaba de explicar al inicio de la lionización que existe en las mujeres con Fabry. Ahora, no hacemos habitualmente biopsia de nervio, no hace falta, tenemos estudios electrofisiológicos que los reemplazan muy bien. Y el que usamos en forma rutinaria, demora media hora, se puede repetir las veces que quieran, es totalmente indoloro, ustedes lo tienen también en Colombia, es lo que se llama umbrales sensitivos cuantificados. Y lo que ven en la foto con el fondo amarillo es el registro. Al paciente se le explica que una vez aplicado el termodo que está ubicado en la mano del paciente o en el pie, el paciente se le explica va a recibir estímulos de frío, de calor y de vibración, y nos tiene que decir el momento en que siente la primera sensación de frío, calor o vibración. Y lo que ven, es un paciente con enfermedad de Fabry, arriba necesitó más frío, que son las líneas verticales en azul para reconocer el frío, más calor, que son las líneas verticales en rojo para reconocer el calor, mientras que la vibración la percibió normal, porque esto es lo que pasa en Fabry, la afectación disímil de fibras finas con respecto de las fibras gruesas. Y esta disociación es paradigmática en la neuropatía de fibras finas, paradigmática en la enfermedad de Fabry, y explica además por qué la electromiografía es inútil. La electromiografía lo que chequea son las fibras gruesas, y las fibras gruesas están preservadas en pacientes con Fabry. Así que siempre van a dar normal y van a generar la falta o la falsa sensación de seguridad en alguien que para buscar neuropatía le pide a un chico con Fabry una electromiografía. En estos pacientes las velocidades de conducción son normales. ¿Por qué tiene una neuropatía de fibras finas? Es un rompecabezas, conocemos algunas de las piezas que brevemente les menciono. El depósito de GB3 en el endotelio produce, en el endotelio de los vasos que irrigan a los nervios, ¿sí? Los vasa nervorum se llaman. Generan cambios que alteran la irrigación de estos nervios, se genera lo que se llama una sopa inflamatoria por la liberación de citoquinas. Esto genera la sobreexpresión de algunos canales y receptores en la superficie del nervio que están representados en A, algunos de ellos como los canales de sodio, como los TRPV, algunos nuevos que estamos investigando en la Argentina, que son los ASIC, que reciben y perciben inflamación, producen la descarga permanente de esos terminales libres que veíamos en la piel. En el diagrama del medio lo que se ve es cómo aumenta el calcio si uno deposita liso GB3 en el ganglio de raíz dorsal, donde está la primera neurona de la vía del dolor, y cómo esto sensibiliza fibra C a las neuronas del asta dorsal de la médula, la segunda neurona de la vía del dolor. Así que toda la vía se sobreestimula y permanece activada por arriba de lo que es fisiológico. Se ha dicho, y esto ahora resulta más paradójico, me imagino, para la audiencia, después de explicar semejante dolor y semejante severidad de este compromiso, ¿cómo es que demoramos una década o más para pensar en Fabry? Y bueno, les comparto un experimento
una experiencia que hemos hecho con la doctora Marchesón y el grupo Adelfa en la Argentina, se hace bastantes años, para tratar de entender por qué nos equivocamos tanto con Fabry. Le preguntamos a 50 pacientes con enfermedad de Fabry confirmada y a sus padres qué síntomas habían hecho o habían desarrollado al comenzar la enfermedad y a qué médicos habían consultado. Y lo que vimos en realidad es que los errores que tienen que ver con la neuropatía, una, el dolor no fue interpretado como neuropático, ese ardor, quemazón, pinchazo y hormigueo que es tan típico, fue mal interpretado como un dolor óseo articular, el paciente derivado a traumato o a reumato, a veces por la fiebre o la eritro elevada, que algunos de estos pacientes tienen el diagnóstico errado, fue de fiebre reumática tratado por causas erróneas con penicilina por muchísimos años. A veces, al no encontrar la causa, el paciente era derivado a psiquiatría, pensando que tenía dolores de causas funcionales. Así que acá es donde tenemos que poner el énfasis para el diagnóstico en la infancia y adolescencia. Aprender a pensar más en neuropatía de fibra fina y aprender a reconocer dolor neuropático. Pararía en este momento acá, si querés seguimos avanzando. Sí, podemos continuar, doctor. Estamos un poquito cogidos de tiempo. Entonces, a ver, hemos hablado de lo inicial, que es el dolor neuropático. Vayamos al otro. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. A ver si podemos compartir la pantalla. No estoy pudiendo ver. No me permite en este momento pasar a la segunda presentación. Tenemos la presentación acá del doctor. Ricardo, si pones dejar de compartir. Acá está. Ahí está. Ahí. Sí, ahí la tenemos, los stroke. Sí. Si tienen la de stroke ustedes podemos avanzar porque no me está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. A ver. ¿Por qué el ACV es importante en Fabry? Primero porque es frecuente. En principio 11% de los varones y 15% de las mujeres van a desarrollar ACV y esto es 12 veces más frecuente que en la población general. Avanzamos la próxima diapositiva. Y si uno, ahí va avanzando. Y si uno mira los datos del Fabry Registry, hay dos puntos que vale la pena subrayar. Si uno va a buscar ACV en jóvenes, piensen que no solamente los isquémicos se ven en Fabry, también los ACV hemorrágicos en un 16% de los varones, 7% de las mujeres. Y lo que aprendimos del estudio del Registry es que hasta la mitad de los varones y casi el 40% de las mujeres hacían el ACV antes de tener el diagnóstico de Fabry. Esto dio pie a que en el mundo entero empezaran estudios de screening. Y hoy es muy discutido si el screening vale la pena o no, tanto en ACV como en nefrología, como en cardio. Yo les comparto la experiencia que hemos tenido en nuestro centro y por qué creo que el screening tiene valor. Esto fue un estudio realizado en más de 300 pacientes jóvenes de 18 a 55 años con ACV en la Argentina, en distintos centros, buscando Fabry. Y encontramos un par de cosas que creo que vale la pena desde el punto de vista práctico. El número de pacientes es bajo. Identificamos una mujer, 0,3% de la población. Si solo nos concentramos en los criptogénicos, el número aumenta al 1%. Ese es el valor.
Si van a hacer un estudio de screening en Fabry para ACV, el 1% del ACV criptogénico probablemente encuentren pacientes con Fabry. Háganlo con un genetista al lado, porque como mostró Paula, 20 a 21 de las variantes que aparecieron eran de significado incierto, que creemos no son patogénicas, y no queremos tratar a quien no corresponda. El porcentaje es 1, hay variantes no patogénicas que hay que descartar, pero acá les muestro el familigrama de esta paciente. La mujer había tenido una ACV, causa criptogénica, identificamos Fabry, y cuando estudiamos encontramos 10 miembros de la familia que no sabían que tenían la enfermedad, de los cuales la mitad hoy está en tratamiento. Cuando uno identifica un Fabry, beneficia al paciente y a toda su familia, y esta es otra razón para considerar el screening. Y la tercera está a la derecha. Los pacientes prácticamente tenían muy poco de los síntomas clásicos que escucharon. Son formas tardías, son formas oligosintomáticas, y si no es a través de screening, es muy difícil hacer el diagnóstico. La fisiopatología es compleja, básicamente les resumo diciendo que hay un componente endotelial por producción de estrés oxidativo y factores protrombóticos, hay un segundo componente muscular, como mostraba Paula, de engrosamiento de la capa media y producción de fibrosis, y lo que es importante, tanto fisiopatológicamente como para el tratamiento, una causa importante de ACV no tiene que ver con el vaso, tiene que ver con el corazón. Y acá está demostrada la patología amplia que puede tener el corazón en Fabry, desde la afectación de hipertrofia, patología valvular, fibrosis con arritmias, y todo esto no solo produce ACV, sino es la causa de anticoagulación. Entonces son los pacientes, los únicos pacientes que se anticoagulan por su ACV en Fabry. El tratamiento, esencialmente, para introducir 2 o 3 conceptos, digamos, lo que está a la izquierda en verde es lo que hoy tenemos, reemplazo enzimático y chaperonas. Lo que está en azul es el futuro, es la posibilidad de las nuevas formas pegiladas, es la producción de enzima a través de inserción de ARN mensajero que produzca directamente la enzima, como hoy estamos utilizándola en esta metodología para algunas vacunas para COVID, y el inicio de terapia génica, tanto con adenovirus como lentivirus, que ya ha empezado en humanos. Sabemos que usamos regularmente 2 tipos de enzima, nuestro país tiene más experiencia con agalsidasa alfa en nuestro grupo, y esencialmente ya que hablamos de dolor, ¿qué hace la enzima para el dolor? Bueno, una reduce la intensidad del dolor, mejora el QST, mejora la sudoración, no cambia la cantidad de fibras en la piel, por lo cual es fundamental para prevenir la progresión de la neuropatía, comenzar temprano. El ACV, habitualmente se dice que tiene poco efecto el reemplazo enzimático. Interesante que en ACV, un metaanálisis del 19 mostró que hay un beneficio significativo de reemplazo enzimático comparado con placebo en reducir el número de ACV y reducir la carga lesional, es decir, el número de lesiones en la resonancia. Hay pacientes que tienen lesiones sin clínica, y eso también se reduce con reemplazo enzimático. Y la última diapositiva es para compartir con ustedes, ya que somos nefrólogos y neurólogos, un último concepto para también ver el efecto sobre el corazón, que no va a ser tratado específicamente. Lo que tenemos arriba, las diapositivas de arriba, es un estudio clásico hecho al efecto del reemplazo enzimático después de 5 años. Lo que ven a la derecha y arriba es que la hipertrofia ventricular puede mejorarse y mantenerse estable el diámetro ventricular, ya sea que uno a nivel basal empiece con un corazón normal, que es el rojo, o con un corazón hipertrófico. A la izquierda, ese mismo estudio de Lancet hace unos cuantos años mostró que sí, el promedio es que se mantiene el diámetro ventricular, la masa ventricular se puede mantener. Pero hay un 20% que no responde, y ese 20% es pacientes añosos que empezaron tarde y que empezaron con el corazón dañado. Hoy ya tenemos datos a 10 años, y ya sea los de la izquierda, que es con agalsidasa alfa, o con a la derecha con agalsidasa beta, lo que se ve es lo mismo. Empezando tempranamente, tanto en hombres como en mujeres, lo que se ve es una estabilidad de la masa ventricular, de la contractilidad del ventrículo.
a la derecha, para nefrólogos es interesante, que esa estabilidad es mejor si el paciente no tiene nefropatía y es menos efectiva, es la curva azul que se ve en el diagrama de la derecha abajo, si el paciente empezó el reemplazo enzimático ya con nefropatía de base. Así que, y con esto terminamos, es bueno recordar, esto está sacado del primer libro de medicina de la China, que decía que los mejores médicos previenen la enfermedad, los médicos mediocres tratamos la enfermedad antes que sea evidente, los médicos inferiores tratamos la enfermedad cuando ya está en curso. Haber evolucionado como evolucionamos en Fabry, moviéndonos del nivel inferior al nivel medio de una enfermedad letal como el Fabry, no es poca cosa, y vamos con el intento de poder llegar al nivel superior. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo. Gracias, doctora Paula, por sus excelentes presentaciones. Tenemos, como los doctores tienen que desconectarse, tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Alguien del auditorio que quiera hacer una pregunta? Correcto. La doctora Roncayo tiene 2 que llegaron por... Tenemos una pregunta para la doctora Paula. Nos preguntan si el liso-GB3 podría tener alguna utilidad en el seguimiento independientemente de la terapia que se use para el paciente. Lo que vemos cuando hay en los estudios que muestran correlaciones de los valores del liso-GB3 con alguna patología a nivel de los órganos, por ejemplo la función renal o la función cardíaca, en general no hay demasiada correlación. Hay pocos estudios que muestran correlación para algún subgrupo de pacientes, por ejemplo en mujeres con variantes tardías, con la progresión de la cardiomiopatía, por ejemplo, pero la verdad que hay muy poca correlación entre los valores del liso-GB3 con la severidad de la enfermedad. Algunos estudios ahora estarían diciendo que en algunos casos los valores muy elevados del liso-GB3 podrían estar asociados con el pronóstico del paciente, que asegurarían un peor pronóstico o la aparición de algún evento clínico. Pero bueno, los estudios son muy recientes y bueno, tenemos que tener muchos más estudios para poder realmente decidir si el liso-GB3 va a ser útil. Lo que vemos hasta ahora es que todavía no tiene una gran utilidad en el seguimiento clínico. Una pregunta para el doctor Ricardo. ¿De qué depende la respuesta al dolor con las diferentes terapias que existen en este momento? ¿Sí quita el dolor el inicio temprano de la terapia o depende del daño estructural de la fibra fina? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría 2 o 3 puntos prácticos. El primer tema es, como les mostré, el tratamiento se inicia en pacientes con dolor. Es un criterio de inicio de tratamiento en todas las guías de todo el mundo. Así que un paciente especialmente joven, que tiene forma clásica, empieza con dolor, mucho más si no pueden controlarlo con tratamiento de dolor neuropático, es indicación de tratamiento. Por supuesto, cuanto más daño hay en la fibra, uno espera que más difícil sea controlar el dolor. Pero 2 comentarios. El reemplazo enzimático no alcanza. Lo que se ve en los estudios es que disminuye el dolor, no que lo hace desaparecer. Y esto es importante. El paciente con dolor neuropático habitualmente requiere, es importante que los médicos nos acostumbremos a usarlo, tratamiento farmacológico del dolor neuropático, así como los cardiólogos usan tratamiento concomitante y los nefrólogos usan tratamiento concomitante. El dolor el beneficio, el control hay que combinar el reemplazo enzimático con alguna de las drogas. Carbamazepina ha sido la más usada históricamente. Hoy tenemos gabapentina, tenemos duloxetina. La otra recomendación: no usen antiinflamatorios no esteroides, no funcionan, dañan su órgano blanco de interés, como es el riñón, pero sí estos medicamentos que tratan el dolor. Y la última recomendación práctica es: la mayoría de estos pacientes, aunque hablamos poco, tienen depresión. Depresión no fue mencionada en toda esta sesión, y el 40 al 50% de los pacientes con Fabry tienen depresión, y la depresión potencia el dolor. Depresión es probablemente el síntoma menos buscado y menos tratado, un error nuestro, en estos pacientes, y es un potenciador del dolor. Varios de los tratamientos para dolor neuropático son antidepresivos, hay que usarlos. Gracias, doctor Ricardo.
Bueno, muchas gracias. Este ha sido nuestro conversatorio. Un abrazo a la doctora Paula y al doctor Ricardo y esperamos pronto podamos participar en vivo de sus experiencias. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes. doctor Barro, gracias a los conferencistas y continuamos.